¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo en diciembre, cuando todo debería sentirse alegre, hay personas que se sienten más vacías que nunca? Las luces brillan, la música suena, las reuniones se multiplican, y aún así, algo dentro permanece inquieto. Como si el corazón percibiera que falta algo que no se puede comprar ni programar en una agenda. Como si la Navidad estuviera ocurriendo por fuera, pero no por dentro. Antes de seguir, detente un segundo y pregúntate esto. ¿Estás celebrando la Navidad o simplemente repitiéndola? Si esta pregunta ya te incomodó un poco, suscríbete al canal y deja un like. Quédate hasta el final, porque lo que se revela allí puede cambiar por completo tu forma de vivirla. Porque no es falta de decoración, no es ausencia de gente, no es que falten regalos, es otra cosa, es más profunda. Es la intuición de que la Navidad, tal como se vive hoy, muchas veces no toca el corazón como debería. Se vive rápido, se consume deprisa, se repite por costumbre y al final se olvida. La pregunta no es si se celebra la Navidad, la verdadera pregunta es ¿qué se está celebrando realmente? Porque cuando una fecha se repite año tras año sin reflexión, corre el riesgo de convertirse en tradición vacía, y eso es peligroso. No porque la tradición sea mala, sino porque puede esconder el significado real detrás de gestos automáticos. La Navidad no nació como un evento cultural, no surgió para llenar calendarios ni escaparates, no fue pensada para competir en emociones pasajeras, fue algo mucho más radical. Fue el momento en que Dios decidió entrar en la historia humana, sin ruido, sin anuncios, sin aplausos. Y sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. La Navidad fue envuelta en costumbre, fue suavizada, fue adaptada, hasta que, casi sin darnos cuenta, se confundió el símbolo con el mensaje. Se celebró la escena, pero se perdió el centro. Este video no busca atacar tradiciones ni generar culpa, busca algo mucho más valioso: despertar el corazón, mirar la Navidad desde otro ángulo, quitar capas, volver al origen y descubrir por qué, quizás sin darnos cuenta, convertimos un mensaje eterno en una rutina anual. La Navidad que se volvió costumbre. Con el tiempo, muchas celebraciones corren el riesgo de vaciarse por dentro, no porque sean malas, sino porque se repiten sin conciencia. La Navidad es un ejemplo claro: se organiza, se agenda, se planifica, pero rara vez se contempla. Hoy, para muchas personas, diciembre es sinónimo de prisa, listas interminables, compromisos acumulados, expectativas que pesan. Todo se llena, menos el interior. Y eso no ocurre por casualidad, ocurre cuando una celebración se desconecta de su propósito original. La costumbre tiene una particularidad peligrosa. Adormece. Hace que algo extraordinario se vuelva normal, que un mensaje profundo se transforme en decoración, que una verdad eterna se reduzca a una tradición heredada. No es que compartir una cena sea incorrecto, no es que intercambiar regalos sea un error. El problema aparece cuando eso ocupa el centro, cuando lo accesorio desplaza lo esencial, cuando se celebra sin recordar por qué se celebra. La Biblia advierte sobre esto de forma clara. Habla de personas que honran con los labios, pero cuyo corazón está lejos, no por maldad, por distracción, por rutina, por vivir en automático. Y diciembre favorece eso. Todo invita a repetir lo aprendido sin cuestionarlo. Siempre se hizo así, es lo normal, es tradición, pero la fe nunca fue diseñada para vivirse en piloto automático. La fe exige presencia, conciencia, intención. Jesús no nació para ser parte del decorado de una época del año, no vino para ocupar un rincón simbólico en una celebración cultural, vino para transformar vidas. Y cuando eso se olvida, la Navidad se convierte en una representación sin alma. Quizá por eso, muchas personas terminan diciembre cansadas, vacías, incluso decepcionadas, no porque la Navidad falle, sino porque se le pidió algo que nunca prometió: llenar el corazón sin volver al centro. Recuperar el sentido empieza por reconocer esto sin culpa, con honestidad, admitiendo que a veces la tradición sustituyó al mensaje, y que no pasa nada por detenerse y corregir el rumbo. Porque una Navidad repetida sin sentido no transforma, pero una Navidad comprendida desde la raíz puede cambiarlo todo. Después de escuchar esto, la pregunta es inevitable:
¿Cuántas tradiciones repites sin recordar por qué existen? Si alguna de ellas te vino a la cabeza ahora mismo, apoya el vídeo con un like, suscríbete y cuéntalo en comentarios. No te vayas, porque en la siguiente parte se revela qué se perdió cuando la costumbre reemplazó al mensaje. La Navidad que la Biblia anunció. Cuando se aparta el ruido cultural y se vuelve al origen, la Navidad se revela con una fuerza distinta. No comienza con una fecha, no comienza con una tradición, comienza con una promesa. La Biblia presenta la Navidad como un acto divino inesperado. Dios no esperó que la humanidad lo alcanzara. Dio el primer paso, se acercó, descendió, se hizo presente, no desde el poder, sino desde la cercanía. El nacimiento de Jesús no fue un gesto simbólico, fue una decisión. Dios eligió entrar en la fragilidad humana, compartir el tiempo, caminar entre personas comunes, vivir las mismas incertidumbres, estar con nosotros. Eso es lo que hace única a la Navidad bíblica. No habla de emoción pasajera, habla de encarnación, de presencia real, de luz entrando en la oscuridad, no para adornarla, sino para vencerla. La Escritura no presenta ese momento como una escena tierna para observar a distancia. Lo presenta como una intervención que redefine la historia. El cielo tocando la tierra, lo eterno entrando en lo cotidiano. Y ahí está la diferencia clave. La Navidad no fue pensada para ser contemplada, sino vivida. No fue diseñada para emocionar por unos días, sino para sostener la esperanza durante toda la vida. Cuando esto se entiende, todo cambia. Diciembre deja de ser un mes cargado de presión y se convierte en una oportunidad, no para hacer más cosas, sino para hacer espacio, para recordar, para volver a escuchar. La Navidad bíblica no exige perfección, no pide escenarios impecables, no demanda celebraciones elaboradas, ofrece algo mucho más profundo: gracia, presencia, salvación. Y quizá por eso, cuando el mensaje vuelve al centro, incluso las celebraciones más simples se llenan de significado, porque no se trata de lo que se prepara afuera, sino de lo que se reconoce dentro. La pregunta ya no es cómo se celebra la Navidad, sino a quién se le da el lugar central. Porque cuando Cristo vuelve al centro, la tradición deja de ser rutina y se transforma en encuentro. Ahora dime algo con honestidad. Si Cristo es el centro, ¿realmente se nota en la forma en que se vive diciembre? Si esta reflexión te hizo pensar, deja tu like y escribe en comentarios qué significa para ti que Dios haya decidido acercarse, no quedarse lejos. Permanece hasta el final, porque allí se cierra todo con una verdad clave. Conclusión: cuando el centro vuelve a su lugar. Después de recorrer todo esto, una verdad queda clara. La Navidad no perdió su poder, lo que se perdió fue el enfoque. Se confundió el medio con el mensaje, la tradición con el propósito, el gesto con la verdad. Cuando la Navidad se vive solo como costumbre, cansa. Cuando se vive como mensaje, transforma. Esa es la diferencia. Y no depende de fechas exactas, ni de debates históricos, ni de formas externas. Depende del corazón. Cristo no necesita un día para hacerse presente, pero cada día puede convertirse en Navidad cuando se recuerda por qué vino, cuando se le devuelve el centro, cuando deja de ser un símbolo y vuelve a ser Señor. Recuperar la Navidad no es eliminar celebraciones, es reordenarlas. No es rechazar tradiciones, es llenarlas de sentido. No es hacer más cosas espirituales, es vivir con más conciencia. Porque cuando Cristo está en el centro, todo encuentra su lugar. La familia, la generosidad, la alegría, la paz. Y cuando Él falta, ninguna tradición logra llenar ese vacío. Quizá esta Navidad no necesita más luces, quizá necesita más silencio, más presencia, más verdad, más espacio para recordar que Dios no se quedó lejos, vino, entró, permaneció. Y esa es la invitación final, no a una celebración perfecta, sino a una Navidad auténtica, donde el corazón no corre, donde la fe respira, donde el centro vuelve a su sitio. Porque cuando el centro está en su lugar, todo lo demás deja de pesar. Después de todo lo que has escuchado, queda una sola pregunta. ¿Qué ocupará el centro de tu Navidad a partir de hoy? Si este mensaje te habló al corazón, escribe en los comentarios:
Quiero una Navidad con sentido. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite detenerse y reflexionar. Nos vemos en el próximo video. Que la paz te acompañe hasta nuestro próximo encuentro.